soy escogido. Amén. Hola niños, que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar una nueva clase de escuela dominical. Les saludo a todos en el nombre del Señor. Besito a todos. Y queremos saludar en este día a nuestro hermano amigo Aarón Torres. Que el Señor le bendiga grandemente. Hoy es su cumpleaños. Así que vamos a enviarle un abrazo ahí de cumpleaños y mucha felicidad y que lo pase súper bien. Vamos a orar, niños, para comenzar esta clase de escuela dominical y aprovechamos de orar por Aarón también. Padre nuestro, Señor, le damos las gracias por estar, Señor, en este día, un día más de vida que usted nos ha regalado, Señor. Le damos las gracias, Señor amado, porque usted nos guarda y nos protege, Señor, todos los días, Señor. Bendiga a cada niño que estará escuchando tu palabra, esta clase en esta mañana, Señor. Bendiga a sus padres, sus familias, Señor. Guárdales y protégeles en el nombre de Jesús. Y también, Señor, pedimos una bendición especial para Aarón, Señor, en este día que está de cumpleaños, que cumplió un año más de vida, Señor. Gracias te damos por él, Señor, bendígale grandemente y que sea un día bendecido para él junto a su familia, Señor. Gracias le damos por él en el nombre de Jesús y le pedimos en esta hora que nos ayude, Señor, en esta mañana para aprender más de tu palabra, Señor. Y usted habla en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús y todos decimos amén, amén. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar, niños, la clase de escuela dominical y vamos a ver hoy día los dones ministeriales. Estamos viendo, niños, estamos estudiando, aprendiendo todos la iglesia, ¿ya? ¿Quiénes componen la iglesia? ¿Quiénes trabajan en la iglesia, en la obra del Señor? Y vamos a ver ahora, la semana pasada, la tía Maribel nos compartía los dones que había, que reparte el Señor, que nos regala a cada creyente, ¿cierto? Para trabajar en la obra del Señor, para edificar su iglesia, ¿ya? Entonces ahora vamos a conocer y aprender cuáles son los dones ministeriales, ¿ya? La palabra del Señor dice en Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿ya? Nosotros vemos en la iglesia que hay profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los apóstoles, en realidad, vamos a conocerlo después, vamos a dejarlo ahí en suspenso, qué es lo que es ser un apóstol, ¿ya? Vamos a comenzar esta clase. ¿Qué son los dones ministeriales, ya? Los dones ministeriales, niños, son regalos que Dios les da a algunos creyentes para que los hermanos sean edificados y enseñados en la palabra de Dios. Es para edificar a la iglesia del Señor, para fortalecer la iglesia de Cristo. Los dones ministeriales son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Podemos contar, son 5, ¿ya? Los dones ministeriales. Esto tiene que ver con una persona que tiene un don, ¿ya? ¿Y qué es? Vamos a ver, ¿qué es un ministro de Dios? Se le llama ministro de Dios, aquel que trabaja para la obra del Señor, aquel que ministra la presencia de Dios. Dice así, un ministro es un creyente que sirve a Dios y que obedece al Señor Jesucristo lo que le ordene. Como buen soldado de Jesús, obedece la voz del Señor. Dios escoge a algunos para un servicio especial y los aparta para que preparen a su pueblo, o sea, los hermanos de la iglesia. ¿Para qué? Para servir al Señor con amor, con gozo y también para extender el reino de Dios. Veamos los 5 dones ministeriales que menciona la palabra de Dios en Efesios 4:11, que son
el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro. ¿Tú puedes reconocer algunos? Sí, yo creo que sí, ¿cierto? Conocemos algunos. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice, primero vamos a ver lo que es el apóstol. Un apóstol es un enviado de Dios, un mensajero que predica del poder y del amor de Dios y de lo que hizo el Señor Jesucristo, su vida, muerte y resurrección. O sea, habla de la salvación que hay en Cristo Jesús. Un apóstol hace milagros, sanidades, y tiene que haber conocido en persona al Señor Jesucristo. Por eso decimos que el apóstol son los 12 apóstoles que nombró el Señor Jesús. Hoy en día nadie, ninguna persona ha visto al Señor Jesús. Por eso no hay en este tiempo apóstoles. Los que se dicen ser apóstol se autodenominan ellos mismos, niños. No los ha nombrado el Señor. Esto es importante, que el llamado lo hace Dios, lo hace el Señor, su Espíritu Santo. Pero no una persona se dice, yo soy apóstol, no. Es Dios el que hace el llamamiento. Por eso nosotros cuando hablamos de apóstol nos acordamos de los discípulos de Dios que los nombró Jesucristo, el Señor. Ellos son los verdaderos apóstoles que lo vieron en persona, que escribieron la palabra de Dios, que hacían sanidades, que hacían milagros en el nombre del Señor. ¿Ya? Pero hoy día ya eso no se ve hoy en día, este ministerio de apóstol. Vamos a ver, el segundo don ministerial es el profeta. Un profeta significa que el que habla en nombre de. La misión del profeta es hablar en nombre de Jehová, en el nombre de Dios. Es su voz viva en medio del pueblo, para recordar las promesas entre Dios y su pueblo, para edificar, para exhortar, amonestar y consolar. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación, que quiere decir alentar, aconsejar, y para consolación. Ese es un verdadero profeta, el que habla en nombre de Dios, que edifica la iglesia, que aconseja a la iglesia, que da una palabra de consolación para la iglesia. Y podemos recordar, a ver si ustedes se acuerdan de este profeta que está ahí, que es Jonás. Bien, Jonás, ¿cierto, Jonás? Dios le dio una misión a Jonás de ir a hablar al pueblo de Nínive, pero ¿él qué hizo? No le hizo caso, tenía miedo de hablar a ellos porque eran muy malos. Pero ¿qué hizo el Señor? Ahí se lo tragó un pez grande, ¿cierto? Y después Jonás oró al Señor y le pidió perdón a Dios, y ese pez grande lo soltó, lo expulsó de su boca, y Jonás fue a hablar a ese pueblo, dio el mensaje que Dios le había dado a los ninivitas, ¿ya? Que se arrepintieran de sus pecados, y ellos se arrepintieron, fueron obedientes. Ese es un profeta de Dios, alguien que comunica una palabra, un mensaje de Dios, ya sea de arrepentimiento, para edificar o para consolar. Vamos al segundo don ministerial, que es el evangelista. El evangelista es el que anuncia el mensaje de salvación a los que todavía no conocen al Señor Jesús. Tenemos un ejemplo en las Escrituras, niños, varios ejemplos en realidad. Los apóstoles eran evangelistas, ellos anunciaban la palabra de Dios, ¿cierto? A los no convertidos. Tenemos aquí un ejemplo de Felipe. Felipe en el libro de Hechos 4 del 6, que dice que él estaba predicando ahí en la ciudad de Samaria y toda la gente estaba atenta, escuchando el mensaje de salvación que estaba predicando Felipe. Y ellos oían la palabra y veían las señales que él hacía. Gloria al Señor. Ese es un evangelista, aquel que anuncia la palabra de Dios y también hace señales, milagros en el nombre del Señor. Sigamos con el otro, que es el pastor.
el pastor. Podemos ver, Señor, es cierto que en la iglesia está el pastor, ¿cierto? El pastor, digamos, el pastor Rubén Contreras, está el pastor Leal también, está, bueno, el pastor Palle ya no está, él se fue al sur, pero vemos este don ministerial que es el pastor, ¿cierto? Es la persona que cuida, que alimenta espiritualmente a nosotros, a los hermanos de la iglesia, los guía, los protege, les enseña, los consuela y anima a los hermanos. Y también tiene que dar un buen ejemplo y también se debe entregar por el bienestar de los demás. El buen pastor, ¿quién es nuestro buen pastor? Es el Señor Jesús. Dice ahí en Juan 10:11, el buen pastor su vida da por las ovejas. Un buen pastor da su vida por las ovejas, ¿cierto? Así que un buen pastor tiene que preocuparse de su rebaño, de sus ovejitas, que somos nosotros, pues, la iglesia. Nosotros somos las ovejitas de Dios. Y el número 5, el último don ministerial, es el de maestro o maestra, porque también hay maestra, ¿cierto? Es la persona que Dios usa para enseñar la palabra de Dios, para que los hermanos puedan crecer espiritualmente y aprender de la Biblia. O sea, es alguien que enseña la palabra de Dios a niños, a jóvenes, adultos, ancianos, adolescentes, a todos los que quieran aprender de la palabra del Señor. El maestro perfecto se encuentra en Jesús, ¿cierto? Ese es nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo. Él enseñaba a todos los que querían oírle, ¿cierto? Enseñaba la palabra de Dios. Y también, niños, Él enseñaba con su ejemplo de vida. Por eso no es algo tan simple, sencillo ser un maestro. Uno también tiene que dar el ejemplo y vivir la palabra de Dios. También es para nosotros esta palabra, ¿ya? La palabra de Dios. Tenemos que aplicarla, digo, en nuestras vidas. Ahí en Colosenses 1:28 dice así la palabra del Señor. Dice, nosotros anunciamos a Cristo y con toda sabiduría aconsejamos y enseñamos a todos para que lleguen a ser perfectos como Cristo, ¿ya? Ese es el fin de todo, niños, que la iglesia, los hermanos de la iglesia, que ustedes que están recién empezando, aprendan de la palabra del Señor, dice, y lleguen a ser perfectos como Cristo, ¿ya? Ese es el fin de todo, que nosotros podamos aprender de la palabra del Señor y crecer, madurar en el Señor y llegar a ser como Cristo. Ese es nuestro anhelo, llegar a ser como Él. En esta mañana le damos las gracias al Señor y el texto bíblico de hoy día, que es el mismo que leímos al principio, que dice así, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, Efesios 4:11, ¿ya? El texto bíblico, lo repetimos, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4:11. Dios les bendiga, niños. Recuerden leer la palabra del Señor. Recuerden estar orando por todos. Es un tiempo que el Señor nos ha dado para estar en la casa, para aprender también de la palabra. No se olviden de leer la Biblia, de ver los videos que le estamos enviando con la tía Maribel, que es importante para que ustedes también puedan aprender y conocer más de la palabra del Señor, al igual que nosotros, porque también nosotros aprendemos cada día con las enseñanzas de la palabra de Dios. Y cuídense mucho, los queremos, los extrañamos, vamos a orar para terminar, vamos a orar por los enfermos también, ya por los niños que están enfermos. Padre nuestro, Señor, le damos las gracias, Señor, por esta
clase de escuela dominical. Gracias, Dios, porque usted ha usado estos medios para que podamos, Señor, llegar ahí a los niños. Señor, bendiga sus vidas, sus corazones, guárdeles de día, de noche, Señor. Sea usted poniendo paz en su mente, en sus corazones, Señor, y también que tu Espíritu Santo les recuerde, Señor, que siempre ellos deben, Señor, estar apegados a ti, Señor, para que ellos puedan también seguir buscando de ti, leyendo tu palabra, cantando alabanza, Señor, estudiando tu palabra, aprendiendo más de ti, Señor amado, que es lo más importante en este tiempo. Señor, sea usted visitando los hogares, Señor, sea usted visitando a aquellos que están enfermos, Señor. Bendice a Javier, a Flor, bendice a su abuelita, a sus padres, Señor. Sea usted visitándole en esta hora y sanando toda enfermedad, protegiéndolo, Señor amado, de toda enfermedad. En el nombre de Jesús lo pedimos en esta hora, Señor. Gracias le damos por un nuevo día más de vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Chao, que el Señor les bendiga. Bendiciones, niños. Dios les bendiga.